Un buen amigo mío, un amigo cercano, que es un sólido y serio católico, está preparándose con su novia para el matrimonio. Ellos dos, él y su futura esposa, son católicos comprometidos, muy bien formados, con mucho tiempo en un movimiento apostólico, intelectualmente curiosos y conocedores de la doctrina católica sobre el matrimonio, conocedores más que muchos instructores sobre el tema, conocedores además de la doctrina de la Iglesia sobre la fecundidad en el matrimonio y sobre la apertura a la vida y en consecuencia el rechazo de la Iglesia al uso de métodos artificiales de contracepción, porque van en contra del espíritu de la sexualidad en el contexto del matrimonio y según el plan de Dios. Estaban en una preparación matrimonial y ustedes dirán, bueno, Alejandro, pero si me los describes prácticamente que son pues doctores en teología matrimonial, ¿para qué estaban en preparación? Porque tienen que cumplir con las normas de la parroquia y tienen que recibir la formación adecuada y porque no son vanidosos y creen que si es que la formación puede enseñarles algo más, pues lo van a hacer. Entonces han ido a la preparación. Pero ¿cuál no sería su sorpresa? Y esto lo cuento no como una anécdota aislada, porque lamentablemente he recibido de muchas personas quejas similares o consultas, porque a veces no sabían y se confunden. Normalmente sucede que en muchas de las preparaciones matrimoniales, y esto se los digo a aquellos jóvenes que se están por preparar para el matrimonio o se están preparando para el matrimonio, no se explica ni la forma de la regulación natural de la natalidad, porque existen medios de regulación natural de la natalidad, y mucho menos la lógica, la razón, la teología que hay detrás, que está maravillosamente explicada en la Humane Vitae, esta encíclica visionaria del Papa Pablo VI, y de una forma también muy, muy hermosa en la Evangelium Vitae del Papa Juan Pablo II. También está en el Catecismo de la Iglesia Católica y explica por qué el matrimonio es el lugar donde se debe vivir la apertura a la vida, porque ese es el sentido por el cual el Señor llamó al hombre y a la mujer a dejar el hogar y unirse. Y recuerden ustedes que el creced y multiplicaos en el pasaje del Génesis es un mandato que Dios hace antes del pecado original. Y en consecuencia, tener hijos no es una maldición. Tener hijos no es un mal. Es solamente un mal cuando lo consideramos desde la perspectiva del mundo de hoy, que cree que la unión de los esposos es simplemente una manera de garantizar que este hombre va a tener relaciones sexuales con esta mujer y viceversa, y que además van a vivir según los cuentos de hadas y se casaron y vivieron felices y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Cuando en realidad el matrimonio cristiano es el inicio de un camino, no el final de un cuento. Y lamentablemente la cultura actual, el consumismo, el hacernos creer que la felicidad está en viajar, dar vueltas, conocer el mundo, tener vehículos lujosos, irse de vacaciones a lugares excepcionales, salir una noche sí y la otra también a comer en lugares fantásticos. ¿Qué tiene eso de grandeza en la vida? ¿Ir a comer a un buen restaurante? ¿Es agradable? Sí. ¿Es indispensable? No. ¿Vale la pena sacrificar, traer una nueva vida maravillosa al mundo para poder seguir yendo a restaurantes? Hay que estar loco. Esa persona no entiende el matrimonio católico. Y el que piensa así y se va a casar como católico, yo le sugiero, uno, o no casarse por la iglesia, porque va a adquirir un compromiso para el que no está preparado. Dos, posponer el matrimonio por la iglesia,
y mantener la castidad y entender bien lo que significa el matrimonio por la iglesia. O número 3, formarse seriamente lo más rápido que se pueda, recurriendo a los mejores textos y a los mejores profesores. Pero hermanos, los católicos, cuando vamos a una parroquia y en esa parroquia no se enseñan ni se explica la razón y la lógica humana, teológica, espiritual, matrimonial, de por qué los católicos alentamos, aceptamos y por qué la iglesia solo acepta los métodos naturales de regulación de la natalidad y rechaza los métodos artificiales, es importante que uno le haga saber al párroco, y si uno no tiene el ánimo, la presencia de ánimo de hablarle al párroco, escribirle una notita caritativa. Y cuando sucede, como ha sucedido en varios casos, que las mismas personas que preparan para el matrimonio hablan abiertamente a favor del control de la natalidad, los católicos, los que se están preparando, les corresponde ponerse de pie y decirle: señores, ustedes están enseñando en contra de lo que enseña la iglesia. Y quiero que sepan que ustedes están haciendo un daño gravísimo, que están induciendo a los futuros esposos que estamos acá al pecado, y que ese pecado les va a ser a ustedes contado dentro de sus responsabilidades el día del juicio final. Porque, hermanos, hay gente que efectivamente no tiene ningún empacho en ser encargados de formación de matrimonio, encargados de formación matrimonial, y hablar hasta riéndose y con bromas a favor del control artificial de la natalidad, como si esto fuera normal, como si fuera algo secundario, como si fuera algo discutible, cuando en realidad la santidad del matrimonio, la santidad de los miembros de la unión conyugal está en juego. En consecuencia, aquellas personas que conducen al pecado, a vivir en pecado, a futuros esposos, son personas que tienen que ser duramente corregidas, y si ellos no viven de acuerdo a la doctrina de la iglesia, porque obviamente una pareja de esposos que está enseñando a que los esposos forniquen, porque eso es lo que están diciendo, ustedes dirán: Alejandro, estás exagerando, son esposos, pueden tener relaciones sexuales. No, hermanos, cuando un esposo y una esposa se utilizan mutuamente como objetos de placer, están fornicando, están pecando. Y cuando el hombre le dice a la mujer: amorcito, ponte esta píldora, consume esta cosa, plántate el Norplant, o el hombre, porque normalmente el peso recae sobre la mujer y recae sobre su salud física, porque está sabido que no hay uno solo de los métodos anticonceptivos químicos que no tenga efectos colaterales. Lean las instrucciones, ¿no? Y van a ver que los tienen, y en muchos casos muy graves. Entonces, el hombre no solamente pone en riesgo la salud de la mujer, de su esposa, de quien dice amar, sino que además de contaminarla, la usa como objeto de puro placer sexual. Y esa no es la naturaleza del matrimonio. Y alguno dirá: Alejandro, tú estás loco, tú crees que el matrimonio es solo para tener hijos, que los esposos son máquinas de hijos. Yo no he dicho eso. La intimidad, el amor, la ternura, la dulzura, la comprensión forman parte del matrimonio. El romance forma parte del matrimonio. Y conozco muchísimos matrimonios católicos en los que la regulación natural de la natalidad no solamente no ha matado para nada el romance, sino que al contrario, ellos afirman firmemente que lo único que ha hecho es incrementárselo y hacérselo más atractivo y bello, hacer el matrimonio más atractivo y bello. En consecuencia, el que no piensa así, no hay ningún problema, hermanito. Tienes libertad de pensar que el sexo debería estar a tu alcance y disposición en cualquier momento. Pero comprende una cosa: eso no es lo que Dios ha enseñado. Eso no es lo que la iglesia enseña.
Así no es el matrimonio católico. Y si tú contraes un matrimonio católico con la intención de vivir de esa manera, estás yendo directamente a cometer y a vivir en pecado. Te sugiero que no lo hagas. Y si el formador en tu parroquia dice eso, denúncialo al sacerdote. Y si el sacerdote está de acuerdo con la basura que enseña ese pseudo formador del matrimonio, denúncialo al obispo. Porque aquí no se trata de ser un acusete o ser un quejón, se trata de asegurarse que muchos jóvenes futuros esposos son formados en la verdad y no en la mentira, y que su alma no es puesta en juego ni en riesgo.